La entrevista había sido un desastre. Miguel Herrera, 40 años, las manos manchadas de grasa que nunca desaparecía del todo, la camisa de mezclilla gastada y sucia, se levantó de la silla sin esperar a que terminaran de humillarlo. La directora de Recursos Humanos de Automóviles Castellanos, S.A., lo había mirado con desprecio desde el momento en que entró, como si su sola presencia contaminara las elegantes oficinas de cristal y acero. Ella había hecho preguntas sobre títulos universitarios que él no tenía, sobre certificaciones internacionales que jamás había podido pagar, sobre experiencia en concesionarios de lujo donde nunca lo habían dejado entrar. Miguel no dijo nada. Simplemente se puso de pie, agradeció su tiempo con una dignidad que ella no merecía, y caminó hacia la puerta. Estaba cruzando el estacionamiento cuando escuchó los tacones corriendo detrás de él. Se dio vuelta y vio a una mujer en traje beige, elegante, con el pelo recogido y una expresión desesperada, corriendo hacia él mientras gritaba que se detuviera, que por favor esperara, que necesitaba hablar con él. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Miguel Herrera había nacido en un pequeño taller mecánico en las afueras de Sevilla, literalmente. Su madre había roto aguas mientras su padre terminaba de cambiar el embrague de un Seat 600 y no había habido tiempo de llegar al hospital. Él siempre decía que por eso tenía aceite de motor en las venas en lugar de sangre, y quienes lo conocían sabían que no estaba tan lejos de la verdad. Desde que tenía memoria, Miguel había sentido una conexión especial con los motores. Podía escuchar un coche arrancar a 100 metros de distancia y saber exactamente qué problema tenía. Podía poner las manos sobre un capó y sentir las vibraciones que le contaban historias que nadie más podía oír. Era un don, decía su padre, un regalo que había que cultivar con respeto y humildad. El taller familiar, Herrera e Hijos, había sido el centro de su mundo durante décadas. Su padre le había enseñado todo lo que sabía, desde cambiar bujías hasta reconstruir motores completos pieza por pieza. No había título universitario que pudiera enseñar lo que Miguel había aprendido en ese pequeño taller, lleno de herramientas heredadas y manuales manchados de grasa. Pero los tiempos habían cambiado. Los coches modernos eran más computadoras que máquinas, y los clientes preferían llevar sus vehículos a concesionarios oficiales con técnicos certificados y garantías en papel. El taller familiar había ido perdiendo clientes año tras año, hasta que finalmente, hace 6 meses, Miguel había tenido que cerrar las puertas para siempre. Su padre había muerto 2 años antes, llevándose con él la última generación de mecánicos que trabajaban con las manos y el corazón. Su madre vivía ahora en una residencia para mayores que Miguel apenas podía pagar con trabajos esporádicos y algún coche que conseguía reparar en el garaje de su pequeño piso en Triana. A los 40 años, Miguel se encontraba en una situación que nunca había imaginado. Sin taller, sin ahorros, sin perspectivas claras de futuro. Tenía 30 años de experiencia reparando todo tipo de vehículos, desde utilitarios hasta coches de colección, pero no tenía el papel que decía que sabía lo que sabía. Y en el mundo moderno, el papel valía más que el conocimiento. La entrevista en Automóviles Castellanos había sido su último intento desesperado. Era una empresa grande, con concesionarios en toda Andalucía, y habían publicado una oferta de trabajo para mecánicos de taller. Miguel había mandado su currículum sin muchas esperanzas, mencionando su experiencia, pero sin ocultar su falta de titulación oficial. Para su sorpresa, lo habían llamado para una entrevista. Pero desde el momento en que había entrado en aquel edificio de cristal y acero, en el Parque Tecnológico de Sevilla, supo que había cometido un error. Las miradas de desprecio de los empleados de recepción, los susurros cuando pasaba por los pasillos con su camisa de trabajo manchada, la expresión de asco apenas disimulada de la directora de Recursos Humanos cuando le tendió la mano para saludarlo. La entrevista había durado 15 minutos. 15 minutos de humillación sistemática disfrazada de preguntas profesionales. Cada respuesta que daba era recibida con un suspiro condescendiente o una anotación despectiva en el cuaderno de la entrevistadora. Cuando ella empezó a explicarle que la empresa valoraba la formación académica por encima de todo, Miguel supo que había terminado.
Elena Castellanos tenía 38 años y era, oficialmente, una de las mujeres más poderosas del sector automovilístico español. Había heredado Automóviles Castellanos de su padre hace 5 años, junto con la responsabilidad de mantener vivo un negocio familiar de 3 generaciones y los puestos de trabajo de más de 500 empleados. No había sido fácil. Su padre, Antonio Castellanos, había sido un hombre de la vieja escuela, convencido de que las mujeres no tenían lugar en el mundo de los negocios y mucho menos en el sector del automóvil. Había preparado a Elena para ser una esposa perfecta, no una empresaria. Cuando él murió de un infarto inesperado, dejando a Elena como única heredera, todo el mundo esperó que vendiera la empresa y se retirara a vivir de las rentas. Elena había demostrado que todos estaban equivocados. Había estudiado cada aspecto del negocio con una intensidad que asustaba a sus empleados, pasando noches enteras en la oficina, revisando informes financieros y operativos. Había tomado decisiones difíciles, cerrado concesionarios que no funcionaban en ciudades pequeñas donde el mercado se había saturado, despedido a directivos incompetentes que llevaban años aprovechándose de la buena fe de su padre. En 5 años había transformado Automóviles Castellanos de una empresa familiar en declive a un grupo empresarial moderno y rentable con presencia en toda Andalucía y parte de Extremadura. Pero había un problema que no conseguía resolver, un problema que la mantenía despierta por las noches: el servicio de taller. Los concesionarios vendían coches sin problemas. El marketing funcionaba perfectamente. Las campañas publicitarias atraían clientes constantemente. Las ventas aumentaban cada año. Los márgenes eran saludables. Pero los talleres de servicio eran un auténtico desastre. Los clientes se quejaban constantemente de reparaciones mal hechas, de diagnósticos incorrectos que les hacían perder tiempo y dinero, de mecánicos que no sabían lo que hacían y que trataban a los clientes como si fueran una molestia. Las encuestas de satisfacción eran pésimas y cada vez más clientes llevaban sus coches a talleres independientes en lugar de volver a los concesionarios oficiales donde los habían comprado. Elena había contratado a los mejores consultores de Madrid y Barcelona, había invertido fortunas en formación y equipamiento, había cambiado a los responsables de taller 3 veces en 2 años, buscando a alguien que pudiera dar la vuelta a la situación. Nada funcionaba. Los mecánicos que contrataban tenían todos los títulos y certificaciones del mundo, diplomas enmarcados en las paredes y currículos impresionantes, pero no sabían diagnosticar un problema real. Seguían protocolos y manuales al pie de la letra, conectaban ordenadores de diagnóstico y leían códigos de error como si fueran oráculos sagrados. Pero cuando el problema no estaba en el manual, cuando la realidad no coincidía con la teoría, se quedaban completamente paralizados. Esa mañana, Elena había llegado temprano a las oficinas centrales para una reunión con el director de operaciones sobre precisamente este tema. Estaba en su despacho, en el último piso del edificio de cristal y acero, preparando los documentos, cuando escuchó la conversación entre 2 secretarias en el pasillo. Hablaban de un hombre que había venido a una entrevista de trabajo, un mecánico viejo y sucio que ni siquiera tenía título universitario. Se reían de él con la crueldad casual de quienes nunca han conocido la adversidad, burlándose de su ropa manchada de grasa, de su cara cansada y arrugada por el sol, de su acento andaluz cerrado que delataba sus orígenes humildes. Una de ellas imitó la forma en que había saludado, arrastrando las heces como hacían en los pueblos, y ambas rieron con una maldad que Elena encontró repugnante. Algo en esa conversación molestó profundamente a Elena, removiendo recuerdos que guardaba en lo más hondo de su corazón. Su abuelo, Manuel Castellanos, el verdadero fundador de la empresa, había empezado exactamente así, como mecánico en un pequeño taller de Córdoba allá por los años 50. No tenía título universitario, apenas había terminado la escuela primaria, porque había tenido que trabajar desde niño para ayudar a su familia, pero sabía de coches más que nadie en toda Andalucía. Tenía un don para escuchar los motores que la gente del pueblo consideraba casi mágico, y había construido un imperio con sus propias manos manchadas de grasa. Elena salió de su despacho sin pensarlo 2 veces y bajó a recursos humanos por las escaleras.
demasiado impaciente para esperar el ascensor. Llegó justo a tiempo para ver a un hombre de espaldas anchas y camisa de mezclilla gastada levantarse de una silla de plástico y caminar hacia la puerta con una dignidad serena que contrastaba brutalmente con la expresión burlona y despectiva de la entrevistadora. Algo en la forma en que ese hombre caminaba, erguido a pesar de la humillación, con la cabeza alta aunque sabía que todos lo miraban con desprecio, le recordó a las fotos antiguas de su abuelo. Y antes de saber lo que estaba haciendo, antes de poder pensar en las consecuencias, Elena salió corriendo detrás de él. Miguel estaba a mitad del estacionamiento cuando escuchó los tacones corriendo sobre el asfalto. Su primer instinto fue ignorarlos. Probablemente era alguien que iba a su coche, alguien que no tenía nada que ver con él. Pero entonces escuchó la voz, una voz de mujer clara y autoritaria, pidiéndole que se detuviera. Se dio vuelta más por sorpresa que por obediencia. Lo que vio lo dejó confundido. Una mujer de unos 30 y tantos años, elegante en su traje beige perfectamente cortado, el pelo castaño recogido en un moño que se había aflojado con la carrera, corría hacia él con una expresión que mezclaba determinación y algo que parecía desesperación. Ella llegó hasta él jadeando ligeramente, más por la sorpresa del esfuerzo que por el cansancio real. Se quedaron mirándose un momento, él sin entender qué estaba pasando, ella tratando de encontrar las palabras correctas. Elena se dio cuenta de que no sabía qué decir. Había salido corriendo sin pensar, movida por un impulso que no podía explicar. Ahora estaba frente a este hombre de manos callosas y ojos cansados, y no tenía ni idea de cómo justificar su comportamiento. Respiró hondo y decidió ser honesta. Le dijo que era Elena Castellanos, la propietaria de la empresa. Le dijo que había escuchado parte de su entrevista y que lamentaba profundamente la forma en que lo habían tratado. Le dijo que quería hablar con él, no como una entrevista formal, sino como una conversación entre dos personas que tal vez pudieran ayudarse mutuamente. Miguel la miró con desconfianza. Había aprendido hace mucho tiempo que las personas ricas no hacían nada sin un motivo oculto, pero había algo en los ojos de esta mujer, una sinceridad que no parecía fingida, que le hizo quedarse en lugar de seguir caminando. Elena le propuso que fueran a tomar un café, no en la cafetería de la empresa, donde los empleados los mirarían y murmurarían, sino en un bar cercano donde pudieran hablar tranquilamente. Miguel dudó un momento, consciente de su aspecto, de su ropa sucia, del contraste que haría sentado frente a esta mujer impecable, pero algo en él, quizás la curiosidad o quizás simplemente el cansancio de tanto luchar solo, lo hizo aceptar. Caminaron juntos hasta un pequeño bar a 2 calles del edificio corporativo. Era un sitio sencillo, frecuentado por trabajadores de la zona industrial cercana, donde nadie miraba 2 veces a un hombre con las manos manchadas de grasa. Elena pidió 2 cafés y se sentaron en una mesa del fondo, lejos de oídos curiosos. Y entonces Elena hizo algo que Miguel no esperaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Le contó la verdad. Le contó sobre los problemas con los talleres, sobre los mecánicos titulados que no sabían diagnosticar nada que no estuviera en el manual, sobre las quejas de los clientes que se acumulaban cada mes. Le contó sobre su abuelo, el fundador, que había sido mecánico antes que empresario. Le contó que llevaba meses buscando a alguien que entendiera de coches de verdad, no de certificaciones y protocolos, sino de motores y vibraciones y sonidos. Miguel escuchó sin interrumpir, sin poder creer lo que estaba oyendo. Cuando ella terminó, le hizo una sola pregunta. Le preguntó por qué él, por qué un mecánico sin título que acababa de ser humillado en su propia empresa. Elena sonrió por primera vez. Le dijo que precisamente por eso, porque cualquiera que pudiera mantener la dignidad después de ese trato, cualquiera que se levantara y se fuera, en lugar de suplicar por una oportunidad, era exactamente el tipo de persona que ella necesitaba. Elena le propuso algo que Miguel nunca habría imaginado. Quería que fuera a uno de sus concesionarios, el de la Avenida de la Palmera, donde tenían acumulados varios coches con problemas que los mecánicos certificados no conseguían resolver. Si Miguel podía diagnosticar aunque fuera uno de esos coches, le daría un trabajo. No como mecánico de taller, sino como consultor de diagnóstico,
con un salario que triplicaba lo que habría ganado en el puesto para el que se había presentado originalmente. Miguel aceptó, más por orgullo que por esperanza. Quería demostrar que valía algo, aunque fuera solo a sí mismo. El concesionario de la Avenida de la Palmera era impresionante, un edificio moderno lleno de coches brillantes y vendedores de sonrisa perfecta. Pero el taller, escondido detrás de la sala de exposición, contaba una historia diferente. Había 5 coches en los elevadores, todos con carteles que indicaban problemas sin resolver. Algunos llevaban allí semanas. Los mecánicos del taller miraron a Miguel con una mezcla de curiosidad y resentimiento. ¿Quién era este tipo sucio que llegaba con la jefa como si fuera alguien importante? El encargado del taller, un hombre joven con un mono impecable y más certificaciones que años de experiencia, le explicó los problemas con un tono condescendiente que dejaba claro lo que pensaba de toda esta situación. Miguel no dijo nada. Simplemente se acercó al primer coche, un BMW Serie 5 que supuestamente tenía un problema eléctrico intermitente que nadie conseguía localizar. No conectó ningún ordenador, no consultó ningún manual, simplemente puso las manos sobre el capó, cerró los ojos y escuchó. Los mecánicos se miraron entre sí, algunos conteniendo la risa, pero Elena observaba con atención, recordando las historias que su abuelo contaba sobre los viejos maestros mecánicos que diagnosticaban coches solo con el oído y el tacto. Después de 2 minutos, Miguel abrió los ojos. Le pidió al encargado que arrancara el motor. Cuando el coche cobró vida, Miguel inclinó la cabeza escuchando algo que nadie más podía percibir. Luego señaló una zona específica del motor y dijo que el problema estaba ahí, en un relé de la bomba de combustible secundaria que hacía mal contacto cuando el motor alcanzaba cierta temperatura. El encargado protestó. Dijo que ya habían revisado el sistema de combustible 3 veces, que los diagnósticos por ordenador no mostraban ningún problema. Pero Elena le ordenó que comprobara lo que Miguel decía. 20 minutos después, con el coche desmontado parcialmente, encontraron el relé. Estaba corroído por dentro, de una forma que no se detectaba en los diagnósticos estándar, pero que causaba fallos intermitentes exactamente como los que el cliente había descrito. Miguel pasó las siguientes 4 horas diagnosticando los otros 4 coches. En cada caso, encontró problemas que los mecánicos certificados habían pasado por alto, problemas que no aparecían en los manuales ni en los códigos de error, problemas que solo alguien con décadas de experiencia práctica podía identificar. Cuando terminó, estaba agotado pero satisfecho. Por primera vez en meses se sentía útil, se sentía valorado por lo que sabía hacer, no despreciado por los papeles que no tenía. Elena lo esperaba en la puerta del taller. No dijo nada, solo le tendió la mano y le preguntó cuándo podía empezar. Los primeros meses fueron difíciles. Los mecánicos del concesionario veían a Miguel como una amenaza, un intruso que llegaba a demostrar que todo lo que ellos habían estudiado no servía para nada. El encargado del taller, especialmente, hacía todo lo posible por sabotear su trabajo, cuestionando sus diagnósticos, demorando las reparaciones que él recomendaba, hablando mal de él a espaldas suyas. Pero Miguel no se dejó intimidar. Había sobrevivido a cosas peores que la envidia de colegas inseguros. Siguió haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre, diagnosticando coches imposibles, resolviendo misterios que llevaban meses sin solución. Y poco a poco, los resultados hablaron por sí mismos. Las encuestas de satisfacción del taller empezaron a mejorar. Los clientes que antes se quejaban, ahora recomendaban el servicio a sus amigos. Los tiempos de reparación se redujeron a la mitad, porque Miguel identificaba los problemas correctamente desde el principio, evitando las interminables pruebas de ensayo y error. Elena observaba todo esto con satisfacción, pero también con preocupación. Sabía que estaba aprovechando el talento de Miguel, pagándole bien, pero utilizando su conocimiento para salvar un aspecto de su negocio que había estado a punto de hundirse. Se preguntaba si era justo, si él no merecía algo más que un salario y un despacho en el fondo del taller. Un día, 6 meses después de su encuentro en el estacionamiento, Elena lo llamó a su oficina. Miguel subió al último piso por primera vez desde aquella entrevista desastrosa,
Notando las miradas de curiosidad de los empleados que ya conocían su historia, el mecánico sin título que la jefa había rescatado de recursos humanos. Elena tenía una propuesta. Quería crear una escuela de formación dentro de la empresa, un programa para enseñar a los mecánicos jóvenes las técnicas que no se aprendían en los libros. Y quería que Miguel fuera el director, el maestro que transmitiera su conocimiento a la siguiente generación. Miguel se quedó sin palabras. Él, que no tenía ningún título oficial, director de una escuela. Él, que había sido rechazado y humillado por no tener papeles, ahora sería responsable de formar a otros. Elena le explicó su visión. No quería una escuela convencional con exámenes y certificados. Quería un taller escuela, donde los aprendices trabajaran con maestros de verdad, donde aprendieran tocando y escuchando y sintiendo, donde el conocimiento pasara de manos expertas a manos ansiosas por aprender, exactamente como Miguel había aprendido de su padre, y su padre del suyo. Miguel aceptó con una condición. Quería que la escuela estuviera abierta a cualquiera que quisiera aprender, sin importar su origen o su nivel de educación. Quería que hubiera becas para jóvenes de barrios difíciles, para personas que no podían pagar una formación tradicional, para todos aquellos que tenían las manos hábiles, pero no las oportunidades. Elena aceptó sin dudarlo, y por primera vez Miguel sintió que tal vez su vida no había sido en vano, que todo lo que había aprendido y sufrido tenía un propósito más grande que simplemente sobrevivir. 3 años después de aquel día en el estacionamiento, la Escuela Herrera de Mecánica Automotriz era una realidad que había superado todas las expectativas. Ocupaba un edificio propio junto al concesionario principal, con talleres equipados, aulas teóricas y espacio para más de 50 alumnos por promoción. Miguel había formado a cientos de mecánicos que ahora trabajaban en los concesionarios de automóviles castellanos y en talleres independientes por toda España. Muchos de ellos venían de situaciones similares a la suya, jóvenes sin recursos que habían encontrado en la escuela una oportunidad que nadie más les había dado. Él los trataba como su padre lo había tratado a él, con exigencia pero también con respeto, enseñándoles que un buen mecánico no era el que tenía más títulos, sino el que más respetaba su oficio. La escuela había ganado premios, había sido reportada en periódicos y televisiones, se había convertido en un modelo que otras empresas querían imitar. Pero para Miguel, lo más importante no eran los reconocimientos. Era ver a sus alumnos graduarse y conseguir trabajos dignos, ver cómo transmitían a otros lo que él les había enseñado, ver cómo el conocimiento que su padre le había dado seguía vivo y creciendo. Su relación con Elena también había evolucionado con el tiempo. Lo que empezó como una asociación profesional se había transformado en una amistad profunda basada en el respeto mutuo. Pasaban horas hablando de la empresa, de los alumnos, del futuro del sector automotriz. Elena le pedía consejo no solo sobre temas técnicos, sino también sobre decisiones de negocio, valorando su perspectiva de alguien que había vivido en el lado difícil de la vida. Un día de primavera, mientras supervisaban juntos la graduación de una nueva promoción de mecánicos, Elena le confesó algo que nunca le había dicho. Le contó que aquel día en el estacionamiento, cuando salió corriendo detrás de él, no sabía lo que estaba haciendo. Fue un impulso, algo que no podía explicar racionalmente, pero ahora, viéndolo rodeado de sus alumnos, viendo todo lo que habían construido juntos, entendía que había sido el mejor impulso de su vida. Miguel sonrió, una sonrisa que transformaba su cara cansada en algo que parecía casi joven. Le dijo que él tampoco entendía por qué se había detenido cuando ella lo llamó. Debería haber seguido caminando, como había caminado toda su vida, solo y sin esperar nada de nadie. Pero algo en su voz, algo en la forma desesperada en que corría hacia él, le había hecho quedarse. Tal vez fue el destino, sugirió Elena. Miguel negó con la cabeza. Él no creía en el destino, creía en las personas, en las decisiones que tomaban, en los momentos en que elegían hacer algo diferente. Ella había elegido correr detrás de un desconocido. Él había elegido detenerse. Y de esas dos pequeñas elecciones había nacido todo esto. Esa noche, después de la graduación, Miguel volvió a su piso de Triana. Ya no era el mismo piso pequeño y oscuro de hace 3 años.
Ahora era un apartamento luminoso en el mismo barrio, cerca de donde había crecido, con espacio suficiente para su madre, que había vuelto a vivir con él cuando su salud mejoró gracias a los mejores médicos que ahora podía pagar. En la pared del salón había una foto enmarcada del viejo taller Herrera e Hijos, con su padre sonriendo frente a la puerta, las manos manchadas de grasa como siempre. Al lado había otra foto más reciente, de la inauguración de la escuela Herrera, con Miguel y Elena cortando la cinta mientras los primeros alumnos aplaudían detrás de ellos. 2 fotos, 2 épocas, un mismo legado que continuaba. Miguel miró las fotos un largo momento, pensando en todo lo que había pasado desde aquella mañana humillante en las oficinas de Automóviles Castellanos. Pensó en la mujer de traje beige que había corrido detrás de él en el estacionamiento. Pensó en todas las veces que había querido rendirse y no lo había hecho. Pensó en sus alumnos, en los coches que habían reparado juntos, en el conocimiento que seguía pasando de mano en mano como una llama que nunca se apagaba. Su padre había tenido razón. El don que tenía para escuchar los motores era un regalo, pero el verdadero regalo no era el don en sí. Era la oportunidad de compartirlo, de enseñarlo, de asegurarse de que no muriera con él. Miguel Herrera, el mecánico sin título que había sido rechazado y humillado, ahora era maestro, y sus manos manchadas de grasa, esas manos que nunca estarían completamente limpias, habían encontrado finalmente su propósito. No era reparar coches, era reparar vidas, incluyendo la suya propia. Si esta historia te ha recordado que a veces las mayores oportunidades llegan disfrazadas de rechazos, y que la dignidad vale más que cualquier título, deja una pequeña señal de tu paso por aquí, un corazón, un gesto sencillo, para decirme que estas palabras encontraron su camino hasta ti, porque todos merecemos que alguien corra detrás de nosotros cuando el mundo nos da la espalda, y todos podemos ser esa persona para alguien más.